Bueno, espérenme un segundo, busco el archivo primero. Bueno, hoy vamos a continuar más o menos con el mismo tema de la clase pasada. O sea, con las etapas de las tareas de síntesis del proceso. Vamos a ver. Bueno, la clase pasada habíamos visto que había diferentes formas de encarar la tarea de síntesis de un proceso, que era algo sumamente complejo y que por eso se aconsejaba dividirlo en etapas, que había diferentes estrategias para hacer esa división en etapas, pero a su vez cada una de esas etapas de cálculo, digamos, era a su vez un problema muy grande en sí, por lo que también se habían desarrollado estrategias para llevar a cabo cada una de esas partes. Bueno, y una de las metodologías, por ejemplo, que sugerían los pasos a seguir para encarar la tarea de diseño era el modelo de la cebolla, donde comenzando por el núcleo, o sea, por un desarrollo inicial, se iban agregando detalles al proceso que se está diseñando, de manera de llegar al proceso completo. Bueno, habíamos visto qué significaba cada una de esas etapas que involucraba. Después, a su vez, por ejemplo, si teníamos que diseñar un sistema de separación, como les dije, era a su vez un gran problema también. ¿Por qué? Porque la cantidad de secuencias o de formas diferentes en las que podíamos dividir, por ejemplo, separar una determinada mezcla, era del orden exponencial, entonces, factorial. Entonces, por cada elemento extra que que sumemos en una mezcla para separar, se multiplicaban muchas las opciones diferentes. Y bueno, y que por eso se habían sugerido diferentes reglas heurísticas que nos iban aconsejando cómo lograr ese sistema de separación sin llegar a hacer el diseño de todas las columnas y con eso el cálculo económico. Bueno, ¿se acuerdan? Habíamos llegado a analizar las diferentes posibles formas de separación, y habíamos llegado a una que, aplicando esos heurísticos, que era la mejor, o que iba a estar muy próxima de esa mejor opción. Hemos llegado a esta alternativa. Ahora vamos a ver cómo resolver otra capa de la cebolla, que es la síntesis de la red de intercambio. Y para llegar a esa etapa vamos a hacer uso de la metodología pinch, o metodología del punto de pliegue, que ustedes creo que ya vieron algo el año pasado, ¿no es cierto? ¿Llegaron a ver algo o no? Sí, era un tema poco. que siempre, bueno, era un tema que siempre se veía en cuarto, pero bueno, hace algunos años empezaron a desarrollarlo también en tercer año, a verlo. Entonces, lo que nos brinda esta metodología es una forma sencilla de llevar a cabo esta etapa de la capa de cebolla, en este caso, que sería la síntesis o el diseño de la red de intercambiadores de calor, de intercambio térmico dentro de todo el proceso. Bueno,
acá va a apuntar la metodología Pinch a conservar de la mejor manera la energía dentro del proceso. El término tecnología Pinch o esta metodología fue introducida, diseñada por Linhoff, y en este caso es Linhoff, y bueno, el otro autor no es tan común, no lo van a encontrar tanto, Bredebell, o no sé cómo se pronuncia, que diseñaron una metodología, digamos, basada en la termodinámica, que permite garantizar un mínimo consumo de energía en las redes de intercambio de calor. Bueno, como saben, entre el escenario siempre se trata de entre la crisis energética, digamos, que siempre la energía es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta dentro de un proceso. Entonces, siempre, cuando es el momento de diseñar o de optimizar un proceso, lo que se debe buscar es maximizar la recuperación de calor, o sea, lograr el máximo intercambio dentro del proceso, entre corrientes mismas del proceso, de manera de que disminuya los requerimientos extras de energía, por ejemplo, de algún servicio auxiliar, como puede ser vapor de calefacción, fluidos refrigerantes, agua de enfriamiento, etc. ¿En qué se basa la metodología Pinch? Bueno, no sé si ya vieron esto el año pasado también, pero la base en la que se basa esta metodología son la primera y la segunda ley de la termodinámica. De la primera ley se van a obtener las ecuaciones que van a permitir calcular los cambios de entalpía, los cambios de energía de todas las corrientes que forman el proceso, y que son las que van a pasar, por ejemplo, por un intercambiador de calor. Esa primera ley de la termodinámica la podemos sintetizar como la ecuación fundamental de la calorimetría, que el calor es igual a la sumatoria, o el calor de los flujos másicos de las corrientes por el Cp de esa corriente por el delta T que sufra esa corriente. Y la segunda ley, en cambio, nos va a determinar en qué dirección va a fluir el calor. O sea, sabemos que no siempre el hecho de que tengamos energía disponible, podemos decir que con esa energía vamos a poder calentar, por ejemplo, otro proceso, porque tenemos que tener en cuenta que la transferencia de energía siempre se va a producir desde un cuerpo de mayor temperatura hacia uno de menor temperatura. Y que eso también lo que significa es que no va a ser posible que haya cruces de temperatura dentro de un intercambiador. Yo no sé si ya vieron, creo que ya vieron algo de intercambiadores, o no sé si tienen el segundo trimestre, pero digamos, en la práctica se sabe que una corriente que con una determinada cantidad de energía solamente va a poder ser enfriada hasta una determinada temperatura. O sea, no va, si yo tengo una determinada corriente caliente y utilizo, por ejemplo, una corriente de agua fría para enfriarla, para que intercambien calor entre sí, en la práctica no voy a lograr que esa corriente caliente se enfríe hasta la temperatura a la que tengo el agua fría. O sea, si yo tengo agua a 25 grados o 20 grados, no voy a lograr que la corriente caliente disminuya su temperatura hasta los 25 grados, sino que va a llegar solamente hasta una temperatura próxima a esos 25 grados. Que esa diferencia de temperatura se llama
aproximación de temperatura, o es o delta T mínimo, que va a ser la mínima diferencia de temperatura que vamos a poder lograr entre una corriente caliente y una corriente, o sea, una corriente que necesita enfriarse y una corriente que se va a calentar. Bueno, y para poder lograr el objetivo que se busca en todo proceso, que es el de maximizar la recuperación de calor, de acuerdo al gráfico ese que habíamos visto, y minimizar el uso de servicios externos, se debe tener en cuenta que tengo que tener un diseño apropiado de esa red de intercambio calórico. En este caso, por ejemplo, tengo un proceso con un muy mal diseño de la red de intercambio, donde, por ejemplo, tengo 4 corrientes que necesitan incrementar su temperatura y 3 corrientes que necesitan disminuir su temperatura. Entonces, según el diseño de este proceso, las corrientes calientes, las corrientes que necesitan calentarse, las voy a calentar con un servicio externo, por ejemplo con vapor, y las corrientes que necesitan disminuir la temperatura, lo hacen intercambiando energía con agua fría. O sea, no hay, en este diseño no hay intercambio entre las mismas corrientes del proceso. Teniendo en cuenta para este proceso, se estimó, por ejemplo, que el costo de operación era de 250.000 pesos, y se podremos significar que es dólares al año, y el costo de capital de 4.937 pesos o dólares al año. Esto se trata de un diseño no integrado porque no tengo intercambio dentro del proceso. En cambio, si a este mismo proceso lo analizáramos por medio de la tecnología pinch, donde las corrientes, por ejemplo, una corriente que necesita calentarse, se intercambia calor con una corriente que necesita enfriarse, podemos llegar a disminuir considerablemente, ya sea el costo de operación sobre todo, y también el costo de capital. Fíjense, en este caso, haciendo uso de la metodología pinch, el costo de operación puede llegar a disminuir a 24.000 dólares al año aproximadamente, y también hay una disminución del costo de capital. Por eso es sumamente importante esta metodología. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta metodología? Que me va a posibilitar realizar el diseño de toda la red de intercambio con un mínimo número de intercambiadores, con una mínima área de transferencia de calor, o sea, no solo disminuyo el número de intercambiadores, porque puedo tener menos intercambiadores más grandes, sino que también trata de minimizar el área de transferencia de calor, con lo que estaría disminuyendo el costo fijo, porque estoy ocupando menos intercambiadores y más chicos, y tratando a su vez de maximizar la recuperación del calor y haciendo un uso óptimo de servicios auxiliares, o sea, disminuir la cantidad de servicios auxiliares que puedo llegar a requerir. Pero además, digamos, si yo si se aplica esta metodología en un proceso, además de que logro un proceso más eficiente energéticamente, también puedo llegar a conseguir otros objetivos. Por ejemplo, bueno, como les dije, reduzco el costo de capital porque ocupo menos intercambiadores de menos área, reduzco el costo de energía, el costo operativo, porque estoy requiriendo menos servicios auxiliares. También si requiero, por ejemplo, menos vapor de calefacción, menos a servicios auxiliares, voy a
tener menos quema de combustible en la caldera, por lo que voy a tener menos emisión de gases de combustión. Entonces también estoy reduciendo la emisión de contaminantes, estoy optimizando el uso del agua, trato de no desperdiciar, digamos, el agua, y también voy a lograr seguramente una mejor operación, una mejora en la operación y la producción del proceso. Bueno, estos son algunos ejemplos que quedaron medios antiguos ya, digamos, pero algunos ejemplos de empresas grandes que han logrado aplicar esta metodología y los ahorros que consiguieron. Por ejemplo, en 1984, la empresa Union Carbide logró ahorrar un 50%, por ejemplo, de los costos que tenían en energía. En 1992, Shell también aplicó esta metodología en un complejo en Australia y logró reducir en un 40% el consumo de energía y, por otro lado, también las emisiones líquidas contaminantes. Bueno, y también muchas otras empresas importantes han logrado aplicar esta técnica. ¿Cuál es la ventaja de esta metodología? ¿Por qué ha logrado tanta importancia, digamos? Es que permite obtener o realizar ese diseño y la red de intercambio que conduzcan a un mínimo consumo de servicios y a un mínimo número de intercambiadores, sin tener que hacer un diseño detallado de la red de intercambiadores. O sea, yo puedo llegar a determinar qué cantidad de servicios voy a requerir o qué cantidad de intercambiadores sin realizar el diseño. O sea, sin llegar al punto de decir cuáles son las corrientes que van a intercambiar entre sí, hacer el cálculo del intercambiador, sino que solamente necesito datos muy fáciles de extraer del proceso, que son datos térmicos de las corrientes que participan en el proceso, y que varíen su temperatura dentro de él. Esos datos térmicos, o sea, lo único que necesito para poder aplicar esta metodología es conocer el flujo másico de las corrientes que intervienen, la capacidad calorífica de esas corrientes, o sea, el CP. Ay, se me fue. Bueno, no sé por qué se me va, pero es también la diferencia de temperatura, o sea, a qué temperatura ingresa y a qué temperatura quiero que salga esa corriente. O sea, la temperatura inicial y la temperatura objetivo. Bueno. Algunos conceptos básicos de esta metodología, aparte de esos datos que tengo que tener, son que hay dos factores termodinámicos que van a influir mucho en el costo de capital, o sea, en el costo que yo tenga que invertir en equipo, por ejemplo, en intercambiadores. Uno es la fuerza impulsora, o el delta T mínimo, o esa aproximación de temperatura que yo quiero lograr dentro de un intercambiador, y que dijimos que nunca va a ser cero, o sea, nunca la corriente que se enfría va a llegar a alcanzar la temperatura de la corriente que estoy ocupando para enfriar, sino que siempre va a haber una diferencia de temperatura entre ellos, que nosotros vamos a llamar delta de T mínimo, y que va a ser la fuerza impulsora de esa transferencia. Y el otro factor que va a influir en el costo de capital es la cantidad total de servicios auxiliares que tenga que aportar. Bueno, ¿qué pasa con esa variación con ese delta T mínimo? No sé si ya alcanzaron a ver esto en
estos intercambios en diseño, si ya diseñaron algún intercambiador, si ya vieron esto del delta T, de la aproximación de las temperaturas, las corrientes. ¿Vieron algo o no? Empezamos a dar, profe, en PET. Empezaron a... Sí. Estamos Bueno. haciendo unos ejercicios, algo. Sí, yo no me acordaba si lo daban en este cuatrimestre o en el siguiente, por eso. Bueno, entonces, esperen que preparo esto, así puedo escribir. Pongo la tableta. Entonces, lo que yo les decía es que, por ejemplo, si tengo un intercambiador de calor a contracorriente y tengo una corriente caliente que ingresa a una temperatura y que yo quiero que salga, que salga a una determinada temperatura, y esa corriente intercambia calor con una corriente fría que ingresa a una determinada temperatura y que al intercambiar calor va a salir con otra temperatura X, nunca voy a lograr que estas dos temperaturas sean iguales. O sea, siempre va a existir un delta de T mínimo, o sea, una aproximación de temperatura. Ahora, ¿cómo va a influir este delta T mínimo en los costos fijos de mi proceso, de mi red de diseño? Si esta fuerza impulsora o diferencia de temperatura mínimas aumenta, se hace más grande, o sea, es mayor la diferencia entre estas temperaturas, el costo del intercambiador va a disminuir porque disminuye el área requerida para intercambio. O sea, si delta de T mínimo aumenta, no sé qué apreté, aumenta el área, por lo tanto, aumenta los costos fijos o los costos de intercambiadores. Pero, ¿qué va a pasar? Va a aumentar aumenta el área de intercambio, pero disminuye la cantidad de servicios que voy a necesitar. En cambio, si el delta de T mínimo aumenta, si el delta de T mínimo disminuye, va a ir aumentando el área. Esperen que, perdón, lo estoy mareando y me mareé yo. Vamos a hacer acá. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, porque estoy mirando el dibujo y estoy mirando esto y me confundí yo sola. Si esta diferencia de temperatura aumenta, o sea, cuanto más grande se haga esta diferencia de temperatura, va a disminuir, acá es lo que les había puesto mal, disminuye el área de intercambio, que es lo que dice acá. Por lo tanto, si disminuye el área del intercambio, también va a disminuir los costos fijos. Sin embargo, voy a necesitar más, si estoy intercambiando, por ejemplo, con agua de enfriamiento, voy a necesitar un mayor caudal, por lo tanto, van a aumentar los costos de operación, porque voy a necesitar un mayor caudal. Por el contrario, si esta diferencia se hace más pequeña, o sea, cuanto más chica se va haciendo,
va aumentando el área de intercambio, por lo tanto, aumenta los costos fijos, pero disminuyen los costos operativos. Y si bien sabemos que este delta T mínimo no llega a cero, si fuera cero, el área de transferencia necesaria o para que se cumpla ese delta T mínimo igual a cero debería ser infinita. Por eso pues decimos que en realidad podemos aproximarnos mucho, como en el caso de un intercambiador de placas, por ejemplo, pero nunca esa diferencia de temperatura nunca va a llegar a ser cero. ¿De dónde surgen esos delta T mínimos? O sea, para aplicar la metodología pinch, nosotros vamos a partir de un dato de considerar que necesitamos un determinado delta de T mínimo en un proceso. ¿De dónde van a surgir esos delta de T mínimo? Bueno, se han analizado procesos en diferentes estudios, en diferentes tipos de procesos, se han analizado redes de intercambio, y se han encontrado cuáles serían los delta T mínimos que sean más óptimos para cada tipo de proceso y que lleven al menor costo. Al menor costo total, digamos, considerando el costo fijo y el costo operativo. O sea, si yo varío el delta T mínimo, van a ir, como les dije, van a ir variando esos costos. Entonces, para las diferentes industrias se han estudiado y se han encontrado cuáles son los delta T mínimos más apropiados para disminuir los costos totales. Por ejemplo, en una industria de refinamiento de petróleo, donde tengo coeficientes de transferencia muy bajos y puede haber mucho ensuciamiento de los intercambiadores, los valores típicos de delta T mínimo son bastante elevados, varían por ejemplo entre 20 y 40 grados Celsius, o sea los más óptimos. Quiere decir que no me conviene ocupar delta T mínimos ni más grandes ni más chicos. En una industria petroquímica los valores aproximados son de 10 a 20, lo mismo que en una industria química, porque en este caso ya tengo mejores coeficientes de transferencia, tengo menores factores de ensuciamiento, entonces puedo utilizar delta de T menores. Y si tengo procesos a muy bajas temperaturas, ya puedo incluso usar delta de T todavía más chicos. Pero en este caso voy a tener altos consumos energéticos. Bueno. Entonces, resumiendo el método del punto de pinch o del punto de pliegue, solamente necesita para aplicarse factores termodinámicos, datos termodinámicos de las corrientes, como son el flujo másico, la capacidad calorífica y las temperaturas de entrada y temperaturas objetivos. Y en lo que se basa esta metodología, o lo que trata de encontrar, es un punto dentro que en realidad es una temperatura dentro del proceso, que se llama punto de pinch o punto de pliegue. Fui antes. Bueno, y que se me borró una filmina. Ese punto de pliegue lo que va a hacer es dividir el proceso como en dos zonas. Y se llama punto de pinch o punto de pliegue o punto de no transferencia también. Bueno. Para poder aplicar esta metodología, ustedes habrán ya visto, o sea, se ocupan formas de denominar a las corrientes. Vamos a hablar mucho de corrientes calientes y de corrientes frías. ¿Cuáles son las corrientes frías? Son las corrientes que necesitan
elevar su temperatura, o sea, son las que tienen que calentarse. Y en cambio, las corrientes calientes son aquellas que tienen energía disponible y que necesitan enfriarse, o sea, disminuir su temperatura. Bueno, y también podemos tener corrientes de servicios que son las que ocupamos para calentar o enfriar una determinada corriente del proceso, que pueden ser vapor, agua de enfriamiento, gases de combustión, refrigerantes, etc. O sea, todos los servicios auxiliares que podemos encontrar en una industria. Entonces, para poder resolver un problema de pinch, como ya les dije, tenemos que extraer solamente unos muy pocos datos del proceso, que van a ser la temperatura de suministro, la temperatura de entrada a la que ingresa cada una. Primero, identificar todas las corrientes que tengamos dentro del proceso y que varíen su temperatura, o que tengan que variar la temperatura. Después, definir la temperatura de entrada de cada una de esas corrientes, cuál es la temperatura de salida de cada una de esas corrientes, temperatura objetivo, la capacidad calorífica de flujo, que en este caso va a ser, lo voy a considerar como una constante, y va a ser el producto del flujo másico por la capacidad calorífica. O sea, lo voy a considerar en sí como una constante, y lo llamo capacidad calorífica de flujo. Y estos tres datos me van a permitir calcular para cada corriente el cambio de entalpía de esa corriente, o sea, qué cantidad de calor tendría disponible para acceder, o qué cantidad de calor necesitaría esa corriente para poder variar su temperatura. Bueno, acá tenemos una típica tablita ejemplo para partir con el diseño del pinch, donde tenemos las corrientes, los nombres, o sea, a qué sector del proceso pertenece, por ejemplo, la alimentación, la salida del reactor, el producto, la corriente de reciclo, cuál es la temperatura de entrada y cuál es la temperatura de salida de cada una de esas corrientes. Cuál es el flujo de capacidad calorífica de cada corriente, o sea, su flujo másico por el Cp, y el cambio de entalpía de esta corriente. Bueno, en este caso, donde tengo la corriente 1, que dice que ingresa a 60 grados y tiene que alcanzar los 205 grados Celsius. Esta se trataría de la voy a denominar corriente fría o corriente caliente. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan las definiciones o volvemos atrás? Profe, ¿a cuánto tenía que salir? Acá les dice, esta es la temperatura de suministro, o sea, es la temperatura a la que ingresa, y esta es la temperatura a la que tiene que llegar. Esta quiere decir que esta corriente tiene que alcanzar de los 60 a los 205. Entonces, por definición, por lo que hablamos, dijimos que en un proceso vamos a hablar de corrientes frías y corrientes calientes. Esta, si yo la tengo que denominar de alguna manera, ¿es una corriente fría o es una corriente caliente? Sería fría. Una corriente fría. Fría. Es una corriente fría porque necesita elevar su temperatura. Entonces puedo decir que esta es F1, si la voy a llamar llano C1. Esta otra, la corriente de la salida del reactor, que es una corriente fría o una corriente caliente. Una corriente Caliente. Caliente, entonces sería C1. Y así con las otras. Entonces, básicamente, ¿en qué se basa esta metodología o esta forma de resolver? En que si consideramos que las
corrientes tienen flujo másico constante, porque tienen constante el flujo másico y el Cp, si yo las representara en un diagrama entalpía, temperatura, ese flujo másico, o podría representar la podría representar como una recta donde ese flujo másico sería la pendiente de esa recta. Entonces yo podría llegar a representar cada corriente de esa manera. Y ese diagrama me estaría mostrando, como tengo variación de entalpía, qué cantidad de energía le falta o le sobra a esa corriente de temperatura, a esa corriente del proceso, y entre qué valores de temperaturas la tendría que enfriar o la tendría que calentar. Como dije, una manera en la que podría hacer, suponiendo que yo tengo un proceso donde tengo una corriente que necesita calentarse y una corriente que necesita enfriarse, una forma en que podría lograr eso, una manera no muy ingenieril, sería a la corriente caliente enfriarla con agua de proceso, o sea, con un servicio de auxiliar que me extraiga esa cantidad de calor, y por consiguiente a la corriente fría calentarla, por ejemplo, con vapor de calefacción, o sea, ocupar también un servicio auxiliar externo, con lo que tendría consumo bastante elevado de los dos. Ahora, una solución mejor sería realizar la integración térmica de las corrientes. O sea, si una tiene calor que tiene que perder y la otra corriente tiene energía y la otra corriente, perdón, necesita energía para elevar su temperatura, una solución más inteligente sería intercambiar energía entre ellas mismas. O sea, siempre que cumple el segundo principio de la termodinámica, ¿no es cierto? Entonces, un diseño más inteligente sería el que está representado en esta gráfica, donde la corriente caliente, que está a mayor temperatura, cede calor a la corriente fría, la que necesita calentarse, pero no, idealmente es muy raro que justamente la corriente caliente pueda ceder toda la energía que necesita la corriente fría. Entonces, puede ser que yo haga el intercambio entre esas corrientes, pero que además necesite igual servicios de enfriamiento, agua, por ejemplo, para enfriar esa corriente, o vapor para calentar la corriente fría. Pero, ¿qué va a pasar? Esa cantidad de servicios auxiliares, perdón, es hasta acá, ¿cómo va a ser respecto a la cantidad que tenía o al consumo que tenía cuando no tengo intercambio entre las mismas corrientes del proceso? Va a ser mucho menor. Entonces, al lograr la integración térmica, el intercambio entre corrientes, logro disminuir los servicios auxiliares. Ese sería el caso de un proceso donde tengo una sola corriente caliente y una sola corriente fría. Cuando tengo más de una corriente caliente o más de una corriente fría, yo puedo aplicar la misma lógica y graficar ambas corrientes o las que tenga en una sola curva, en una sola corriente que se va a llamar gran corriente caliente o la gran corriente fría, donde voy a sumar, digamos, ambos
ambos valores de entalpía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los datos de la corriente, en este caso sería una corriente fría, porque se está elevando la temperatura. Tengo el caso de una corriente fría 1 y una corriente fría 2. Si combino ambos datos, voy a tener una curva compuesta fría. O sea, puedo representar ambas en una sola curva. Lo mismo puedo hacer para las corrientes calientes. Entonces, si yo grafico en un mismo gráfico esa gran corriente fría, gran corriente caliente y la gran corriente fría, voy a ver que va a existir una zona donde se van a traslapar ambas corrientes, que en este caso sería esta zona que está acá, y lo que me va a indicar es que en esa zona hay intercambio entre corrientes del proceso. La parte de la curva o de la gran curva caliente o curva compuesta caliente que no encuentra debajo una parte de la gran curva fría, significa que esa cantidad de energía va a tener que ser extraída por un servicio de enfriamiento. Y por otro lado, si existe una parte de la gran curva fría que no encuentra por encima una parte de la gran curva caliente, me está indicando que a esa cantidad de energía la va a tener que aportar un servicio auxiliar. En este caso va a tener que ser un servicio de calefacción. ¿Y cuál sería acá el punto de pinch? El punto, o sea, el lugar de máximo acercamiento de estas dos curvas, que en este caso es este que está acá, me va a determinar las temperaturas pinch. Y como les dije, la temperatura pinch lo que hace es dividir el proceso en dos. Una parte donde solamente va a haber servicio de calefacción y una parte donde solamente va a haber servicio de enfriamiento. Y el punto de pinch se llama también punto de no transferencia porque no puedo transferir energía a través de ese punto, de esa temperatura. Así empezamos el ejemplo. Bueno, me adelanté, acá está. Entonces, ese punto de mínimo acercamiento, o sea, este punto dado por el delta de T mínimo va a ser el punto de pinch o el punto de pliegue. Y acá empezamos con el ejemplo. Pero antes de empezar, quiero analizar un poco esto. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo separo, en lugar de tener este delta de T mínimo, aumento el delta de T, o sea, supónganse que tengo la nueva curva va a estar por acá. Entonces supone, ustedes con mucha imaginación lo ven como que si fuera una recta, ¿no es cierto? Ahora, si yo aumento el delta de T mínimo, ¿qué pasa con el área bajo las dos curvas en el que había intercambio entre corrientes? ¿Cómo va a ser comparado a este original? Fíjense, la nueva zona. ¿Se donde reduce? ambas ¿Cómo? ¿Se reduce? Se reduce. Entonces, si yo aumento el delta de T mínimo, disminuye el intercambio entre corrientes
¿Y qué va a pasar con los servicios auxiliares? Fíjese, esta era la cantidad de energía que tenía que quitar con agua de enfriamiento en un primer caso, y esta va a ser la cantidad de energía que voy a tener que extraer si aumento el delta de T mínimo. Lo mismo acá. Esta era la cantidad de energía que tenía que aportar con vapor, por ejemplo, y si aumento el delta de T mínimo, esta va a ser la cantidad de energía que voy a tener que aportar con vapor. Entonces, ¿qué pasa si aumento el delta de T mínimo y disminuye el intercambio de corrientes? Entre corrientes. ¿Qué pasa con los servicios auxiliares que requiero? El consumo de Aumenta. servicios auxiliares Van a va a aumentar. aumentar. Aumenta el consumo de servicios auxiliares. Bueno, al revés. Si pasara al revés, si disminuyo esto, el delta de T mínimo, aumentaría el área de intercambio entre corrientes, o sea, las corrientes intercambiarían más energía entre sí, disminuiría la cantidad de servicios auxiliares que voy a requerir porque más energía van a intercambiar entre corrientes, pero aumentaría mucho el área. O sea, lo ideal sería aproximarme lo más posible, pero sé que no voy a poder aproximarme hasta cero porque necesitaría un área infinita de intercambio. Bueno, entonces, aplicamos, vamos a ver un ejemplo de un proceso donde tenemos, que debe ser el que ustedes ya vieron, tenemos dos corrientes calientes, dos corrientes frías. Las corrientes calientes necesitan disminuir la temperatura, las corrientes frías aumentar la temperatura. Si calculo la cantidad de energía disponible, o sea, el delta H de cada una de esas corrientes, obtengo que hay corrientes que necesitan energía y va a haber corrientes que, acá hay un signo menos, no sé si se llega a ver, que tienen un déficit de energía. En este caso, el menos lo vamos a tomar como un déficit. Si yo aplicara solamente la primera ley de la termodinámica y solamente hiciera la diferencia, si solamente tuviera en cuenta el calor disponible o la energía disponible, diría que tengo, por un lado, una corriente tiene 130.000 BTU para aportar, la otra tiene 400, la otra necesita 180 y la otra necesita 360. Por lo tanto, mi proceso tiene un déficit de energía de 10 por 3 a la BTU hora. O sea, 10.000 BTU hora. Ahora, sería poco lo que lo puedo aportar con un servicio de calefacción, como vapor, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que no estoy teniendo en cuenta al aplicar, al hacer ese análisis? Entonces, si yo digo solamente, bueno, todas intercambian entre sí y a su vez solamente me van a faltar 10 más o 10.000 BTU más. Eso es lo que me dice la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es lo que no estoy teniendo en cuenta acá? Que dijimos que es otro de los principios en los que se basa en la metodología Pinch. El cambio de entalpía. El cambio de entalpías sería esto, me los da Ah, sí, la cierto. primera ley. Dirección del Ahora, flujo. la dirección del flujo de calor. Tengo que tener en cuenta que no siempre una corriente caliente le va a poder aportar energía a una corriente fría. Solamente lo va a hacer si está a una temperatura mayor. Porque yo llamo corriente fría, pero en realidad eso no significa que esté fría. Solamente estoy diciendo que
necesita calentarse, y ese, o sea, puede estar a una temperatura muy elevada y necesita elevarla más todavía. Entonces, para tener en cuenta esa segunda ley de la termodinámica, ¿qué hacía o cómo empezaban ustedes a resolver el problema de pinch? Una vez que tengo los datos así en una tabla, ¿qué tenía que hacer? Había que sacar el CP, puede ser, profe, y después sacar la diferencia en entalpía, y eso había que graficar. Acá tengo el CP, tengo el flujo por capacidad calorífica. Ya saqué el delta H de cada corriente, o sea, esto sería igual a 1000 por 250 menos 120. Entonces, ¿qué hacían para tener en cuenta de que, para asegurarme de que siempre el calor va a ir desde mayor temperatura a menor temperatura? ¿No se acuerdan algún gráfico, algo que hacían? Yo me acuerdo que se hacía un gráfico, pero no me acuerdo cómo se graficaba eso y cómo es que se determinaba un delta T mínimo o el punto ese. Bueno, el delta T mínimo suele ser, como les dije, se estudió para diferentes procesos, o sea, se aconseja partir de un delta de T mínimo. Entonces, por lo general, el delta de T mínimo es dato. Y a lo sumo yo puedo analizar, resolver el problema para un delta de T de 10, un delta de T de 12, un delta de T de 15, de 20, y elegir el más conveniente. Pero por lo general siempre es un dato, o sea, yo parto de un delta de T mínimo. En este caso, para tener en cuenta de que, del hecho de que cuando una corriente caliente vaya a intercambiar con una, o cuando yo haga el diseño para asegurarme de que ese intercambio va a ser posible, porque estoy respetando la segunda ley de la termodinámica, lo que hago es realizar el diagrama de intervalos o diagrama de flechas. ¿Ya? Para resolver, para tener en cuenta la segunda ley. Y lo que hago es graficar dos escalas de temperatura que estén desfasadas entre sí en el delta de T mínimo que yo elija. En este caso, este problema, digo que el delta de T mínimo es de 10 grados Celsius. Entonces hago dos escalas. Una para la corriente caliente y una para las corrientes frías. Y me aseguro que la escala de las corrientes calientes esté 10 grados por encima de la escala para las corrientes frías. En otros libros, en otros lados, a veces grafican una sola escala y lo que hacen es modificar el cuadro anterior. Entonces modifican esta temperatura, bajando las temperaturas, las corrientes calientes en la mitad del delta de T mínimo y subiendo las temperaturas, las corrientes calientes en la mitad del delta de T mínimo. O sea, a una le restan y a otra le suben. Si quieren ocupar una misma escala. A mí me resulta más fácil así, escalas separadas, digamos. Entonces, una vez que tengo las escalas, tengo que graficar esas corrientes en esas escalas. Entonces, por ejemplo, acá me dice que tengo una corriente 1 que ingresa a 250 y sale a 120 grados. Entonces, voy a graficar del lado izquierdo, que van a estar las corrientes calientes, una recta, una semirecta, que vaya desde 250 a 140 grados, de la que les había dicho, a 120 grados. Entonces, esta va hasta 120 grados. Esta era mi corriente caliente 1.
y voy a graficar mi corriente 2 que iba de 200 a 100 grados. Como son corrientes que disminuyen la temperatura, la flecha va hacia abajo. Y del lado derecho, que es la escala de menor temperatura, voy a graficar las corrientes frías. Entonces, grafico ambas corrientes frías, que son los datos que estaban acá en la tabla. Tengo, por ejemplo, una que va de 90 a 150. Entonces, voy a graficar la corriente fría 1, va a ir desde 90 hasta 150, pero 150 obviamente siempre mirando la escala para las corrientes frías. ¿Hicieron esto? ¿Llegaron a hacer esto? ¿Se acuerdan ahora? ¿O no? ¿O no lo hicieron? Para que me digan cuál era el paso siguiente acá. A ver. ¿Se acuerdan que seguía? No, profe, creo que no. Bueno, el paso siguiente era definir intervalos de energía. O sea, cada vez que comienza o finaliza una de las flechas que simbolizan a las corrientes, voy a marcar como un intervalo o un sector de esa gráfica. Entonces, en este punto o a esta temperatura comienza la corriente 1, la corriente caliente 1. Vamos a, voy a llamar H para no confundir. Entonces, acá empieza H1. Yo bajo y veo que a esta temperatura aparece, o en este caso, las dos juntas. Desaparece esta corriente, que era C2, y aparece una nueva corriente. Entonces, en ese punto marco una línea indicando que se terminó ese intervalo y empieza uno nuevo. Entonces, sigo bajando hasta que encuentre o hasta que aparezca o desaparezca una de las corrientes. En todo este tramo tengo tres corrientes hasta llegar a este punto donde veo que aparece una cuarta corriente. Entonces eso me va a definir un nuevo intervalo. Sigo bajando, veo que en este punto desaparece esta corriente, por lo tanto tengo un nuevo intervalo. El intervalo siguiente, ¿a dónde estaría entonces ahora? ¿Dónde aparece o desaparece una nueva corriente? Cuando termina H1. H1. Exactamente, ahí en 120, entonces ahí tengo un nuevo intervalo y me quedan las otras dos que justo están a la misma temperatura, entonces marco una nueva línea. Quiere decir que en este caso tengo un intervalo, 2, 3, 4, 5 intervalos, 5 sectores diferentes. Lo que tengo que hacer ahora es un balance de energía para cada intervalo. O sea, tengo que calcular para cada uno de esos sectores cuál es la cantidad de energía disponible o faltante en ese sector. ¿Y cómo lo calculo? Como la sumatoria de los flujos de capacidad calorífica de las corrientes calientes menos la sumatoria de los flujos de capacidad calorífica de las corrientes frías que tengan ese intervalo por el delta de T de ese intervalo. Entonces, por ejemplo,
en el intervalo 1, que era el primero, tengo solamente, si vamos atrás, ven que solamente tengo una corriente, que es la corriente caliente 1. Entonces, voy a tener, esta sumatoria va a ser igual a 1000 por el delta de T de ese intervalo que iba desde 250 a 200. Eso me da un resultado de 50.000 BTU hora. Este hecho, como estoy haciendo caliente menos frío, si el resultado es positivo, significa que tengo calor disponible, energía disponible que se puede ceder. Ahora, ¿cuánto valen? Vamos atrás. Para los siguientes intervalos. Vamos a ver. Yo le pongo los datos. 4.200 a 100. Entonces, este vale, el flujo por CP vale 1000, este vale 4.000 y va desde 200 a 100. La corriente 3 va de 90 a 150 y vale 3.000. Y esta sería la corriente 3, que tiene un flujo calorífico de 3.000 y va desde 90 a 150. Y la corriente 4, o C2, tenía un flujo calorífico de 6.000 y iba desde 130, creo, a 190. Vamos a mirar bien eso. De 130 a 190. Entonces, ya habíamos definido esos intervalos. Entonces, nos queda calcular qué cantidad de energía tengo en este intervalo 2. ¿A qué va a ser igual la cantidad de energía disponible o faltante en el intervalo 2? ¿Cómo calculaba? Sumatoria del flujo de capacidad calorífica de las corrientes calientes que tenga en ese intervalo, menos el flujo de la capacidad calorífica de las corrientes frías que tenga en ese intervalo. Entonces, para este intervalo 2, la cantidad de energía disponible va a ser igual a 1000 más el de la corriente 2, que también está presente acá, menos la corriente fría que está en este caso, que tiene un flujo calorífico de 6.000, por el delta T de ese intervalo. Que el delta T de ese intervalo, ¿a qué sería igual? A 200 menos 160 o 190 menos 150. ¿Y eso cuánto me da? A ver. Alguien que tenga calculadora a mano. 1000 más 4000 me da 5000, menos 6000, o sea, tengo menos 1000 ahí. Menos 40.000 creo que Menos queda. 40.000. Menos 1000 por 40, menos 40.000. Entonces, SQ sub 2, lo voy a poner acá, es menos 40.000. 40 por 10 a la 3. Bueno, ¿cuánto me quedaría? A ver, díganme ustedes cuánto vale Q3, Q4, Q5.
Profe, Q3 Sí. puede ser menos 80.000. Y no me acuerdo, ahora vemos, porque está en otra filmina. ¿Cuánto te da? Menos 80.000. Sí, sería 1.000 más 4.000, después menos 3.000, menos 6.000 por Ujú. 150 menos 130. Ajá. Ay, espera. Vale. Entonces, Q3, ¿cuánto me dijiste? Menos 80. Menos 80.000. Menos 80.000. Ujú. Q4. Sería menos 10.000. Menos 10.000. Y Q5 creo que crea más 20.000 positivo. Bueno, a ver, entonces quedan menos 40, menos 80, menos 10 y 20. Vamos a ver. Menos 40, menos 80, 40 me da el 4. ¿Cuánto les había dado? 10, habían dicho. Menos 10, a ver. Q4 va a ser igual a, tengo las dos corrientes calientes, o sea, va a ser igual a 1000 más 4000 menos 3000 por el delta T. Acá es de 130 a 110, o sea, voy a tener un delta T de 20. 5000 menos 3, Sí, ahí da Por profe, 40.000. 40.000. Tengan cuidado con los intervalos de temperatura siempre. Entonces, 40, menos 40, menos 80, 40 y 20 está. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que en el intervalo 1 tengo un exceso de energía de 50.000 BTU. En el intervalo 2 tengo un déficit, o sea, falta. Si yo hiciera un intercambio, me va a faltar 40.000 BTU. En el intervalo 3 voy a tener también un déficit de energía de 80.000 BTU y en los intervalos 4 y 5 me sobra. Entonces, como el intervalo 1 está a mayor temperatura que el intervalo 2, el intervalo 3, etc., y a este le sobra energía, tiene energía disponible, lo que yo puedo suponer es que esta energía puede ir al intervalo 2 porque está a menor temperatura, por lo que en ese caso acá no violaría el segundo principio. Entonces, lo que hago es construir lo que se llama un diagrama de cascada, donde dibujo como bloque cada uno de los intervalos en los que dividí mi proceso y supongo que el calor o la energía va fluyendo desde el intervalo de mayor temperatura al intervalo de menor temperatura. Entonces, en ese caso, entonces yo supongo que sale una cantidad de energía igual a Q1 que va al intervalo 2. Del intervalo 2 va a salir una cantidad igual a Q1 más Q2, o sea, el calor va a ir fluyendo desde un intervalo al de más abajo. Entonces, en este diagrama, para hacer este diagrama de cascada, se dibujan como bloques cada uno de esos intervalos y coloco como dato la cantidad de energía disponible en cada uno, que es el balance que hicimos recién. Entonces, ¿qué digo? En el intervalo 1 tengo un exceso de 50, entonces hago fluir esa cantidad de energía hacia el intervalo 2. Al intervalo 3
va a fluir una cantidad de energía igual a Q1 más Q2. Entonces, 50 menos 40 me va a dar una cantidad disponible de 10. Si esa energía fluye hacia el intervalo de más baja energía, voy a tener 10 menos 80, menos 70, y si sigo transfiriendo la energía, voy a tener menos 30 y menos 10. Entonces, esto sería una forma de hacer una transferencia de calor desde mayor temperatura a menor temperatura. Ahora, cada uno de estos valores negativos, lo que en realidad me está diciendo es como que, en realidad lo que implican es que yo estoy violando la segunda ley de la termodinámica. O sea, implicarían como que yo estoy transfiriendo energía desde un valor de más baja energía hacia uno de mayor energía. O sea, desde una corriente fría estaría cediendo calor a una corriente caliente. Entonces, no puedo permitir estos valores negativos en los balances de energía a medida que voy fluyendo, que voy haciendo esa transferencia de energía. Entonces, para poder subsanar ese inconveniente y asegurarme de que no voy a violar la segunda ley de la termodinámica, lo que se hace es encontrar el valor más negativo de todos esos, que en este caso sería ese menos 70, y adicionar ese valor como energía que se adiciona al proceso al intervalo de mayor energía. Entonces, lo que hago es adicionar una cantidad de energía equivalente a 70 al intervalo de mayor energía. Y comienzo nuevamente esa cascada de energía como la venía calculando. Entonces, ¿qué me va a quedar? 70 más 50 significa que tengo 120.000 BTU disponible del primero al segundo intervalo. En este caso, aporto 120.000, pero como necesita 40, ahora me quedan disponibles solamente 80, y acá necesita 80, por lo tanto, en el siguiente intervalo ya no voy a tener energía disponible. Como a este le sobra, pasa al último intervalo y acá sigue habiendo un exceso de energía. Este valor igual a 0, al hacer el flujo de energía, me está indicando que ese es el punto de pinch del proceso. ¿Qué quiere decir? El punto de pinch en mi proceso va a estar ubicado entre el tercer y cuarto intervalo. O sea, a la temperatura que divide el tercer del cuarto intervalo. Esa cantidad que yo tuve que aportar como energía al intervalo de mayor temperatura va a ser igual al calor de calefacción, o sea, va a ser igual a la cantidad de servicio auxiliar que voy a tener que aportar como calefacción, y la cantidad de energía que me quedó disponible luego de hacer el flujo en el último intervalo va a ser el calor de refrigeración mínimo necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que extraer, esta va a ser la cantidad de energía que voy a tener que extraer de mi proceso con un servicio auxiliar. Por ejemplo, agua fría, un refrigerante, etcétera, depende de la temperatura de las corrientes. Entonces, sin hacer ningún diseño de mi sistema y sin decir entre quiénes voy a intercambiar energía, yo ya puedo estimar cuál va a ser mi punto de pinch, cuál va a ser la cantidad de
calefacción que voy a tener que aportar, de entalpía de calefacción que voy a tener que aportar a mi proceso como servicio auxiliar, y cuál va a ser la cantidad de energía que voy a tener que extraer de mi proceso con algún servicio auxiliar también. Entonces, fíjense, el punto de pinch estaba entre el tercer y el cuarto intervalo. Siempre empiezo a numerar desde arriba. Que serían esto, entonces voy a decir que mi punto de pinch es igual a 140 grados para las corrientes calientes y 130 grados para las corrientes frías. O puedo decir que la temperatura de pinch es igual a 135 grados. O sea, lo puedo informar para cada una de las corrientes o puedo tomar como el promedio de ambas. Entonces, esos son los mínimos datos que ya me aporta esos dos diagramas, el diagrama de intervalos y el diagrama de cascada. Con esos datos, a su vez, yo puedo graficar la curva de entalpía-temperatura, que es la que habíamos visto, donde grafico las temperaturas en función, o las temperaturas como eje ordenadas, y en el eje de las abscisas voy a graficar las entalpías de cada una de esas corrientes. En este caso, veo que el punto donde más se acercan ambas corrientes es este que está acá. Bueno, justo, no sé si este exactamente pertenecía al problema o era otro, pero o está fuera de escala, digamos, pero este punto yo podría leer el valor de la temperatura de las corrientes calientes y el valor de la temperatura de pinch para las corrientes frías. Esta parte de la corriente caliente, o la gran corriente caliente, que no tiene una contraparte de la corriente fría, me está indicando que esta energía la tengo que quitar con un servicio de refrigeración. Entonces, esto me da como dato el calor de refrigeración. Y esta parte de la corriente fría que no encuentra por encima una parte de la corriente caliente, me indica que esta cantidad de energía la tengo que aportar con un servicio de auxiliar, un servicio de calefacción. Por lo tanto, este valor tiene que ser igual al servicio de calefacción. Y toda la zona donde ambas curvas se superponen, me está indicando que hay intercambio entre corrientes del proceso. O sea, corrientes calientes del proceso ceden energía a las corrientes frías. Bueno, con esos datos también podríamos llegar a calcular el número mínimo de intercambiadores que vamos a necesitar en el proceso, y está dado por esta formulita muy sencilla, que es el número de corrientes que tengo más el número de servicios menos 1. Y siempre voy a hacer el cálculo de la cantidad de intercambiadores que voy a necesitar por encima del pinch y la cantidad de intercambiadores que voy a necesitar por debajo del pinch. Porque una vez que obtengo el pinch, acuérdense, siempre mi proceso me va a quedar dividido en dos partes, una por encima y una por debajo. Entonces voy a contar qué cantidad de corrientes tengo por encima del pinch, qué cantidad de servicios, que en este caso va a ser uno solo, porque es calefacción, menos 1. Lo mismo si estoy por debajo del pinch. ¿Qué cantidad de corrientes tengo? ¿Qué cantidad de servicios? Menos 1. Y como corolarios, o sea, como conclusiones de lo que hicimos acá
hasta este momento de la metodología, podemos decir que el punto de pinch divide el proceso en dos zonas. Y que por lo tanto, para obtener una red, la mejor red de intercambio, que es lo que estamos buscando, los corolarios dicen que no tengo que transferir calor a través del punto de pinch. No tengo que usar calentamiento por debajo del punto de pinch, o sea, una vez que esté por debajo del punto de pinch, no puedo usar un servicio de calefacción, solamente puedo usar refrigeración, y cuando esté por encima del pinch, no puedo usar servicio de refrigeración, solamente puedo usar servicio de calefacción. Y, bueno, ¿qué significa que no puedo transferir calor a través del punto de pinch? ¿O por qué es ese corolario? Vamos a volver un poco acá. Fíjense que el punto de pinch es el punto de no transferencia, o sea, no hay transferencia en ese punto de pinch. Si yo adicionara más calor acá, por ejemplo, una cantidad Q extra vamos a poner, bueno, no sé por qué quedó, a ver. Espera. Que corrijo eso. Si yo adicionara acá una cantidad de calor extra, acá también seguiría saliendo esa cantidad de calor extra, acá tendría una cantidad de energía extra, por el punto de pinch pasaría esa cantidad extra de energía que yo aporté, que se iría transfiriendo por los distintos intervalos, y entonces, ¿qué pasa? Si yo aporté una cantidad de energía extra, significa que ocupé más servicio auxiliar del necesario, o sea, una cantidad extra de vapor que tuve que generar y que tiene un costo. Y si esa cantidad de energía traspasó el pinch, porque quiere decir que no se lo ocupó, va a salir al final del proceso. ¿Y qué voy a tener que hacer con esa energía extra? La voy a tener que quitar con un servicio de refrigeración. Por lo tanto, también voy a tener un servicio extra de refrigeración. Entonces, si yo estoy transfiriendo energía a través del pinch, en definitiva lo que me está diciendo es que voy a gastar más en servicio de calefacción y en servicio de refrigeración. Por eso, uno de los corolarios es no transferir calor a través del punto de pinch. ¿Y qué significa desde el punto de vista práctico no transferir calor a través del punto de pinch? Que esa temperatura no tiene que quedar dentro de ningún intercambiador. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si la temperatura pinch para la corriente caliente era 140 grados, quiere decir que yo no puedo diseñar de ninguna manera dentro de mi proceso un intercambiador de calor donde una corriente caliente cualquiera entre, por ejemplo, a 180 grados y salga a 100. ¿Por qué? Porque este 140 está comprendido entre 180 y 100. Entonces, a lo sumo, yo puedo llegar a decir que la temperatura de salida dentro de este intercambiador va a ser 140 grados. ¿Se entiende? No, cuando yo vaya a diseñar mi red de intercambio, me tengo que asegurar que esa temperatura pinch no tiene que quedar dentro de ningún intercambiador. Y ese es uno de los criterios que vamos a ocupar para hacer el diseño de la red de intercambio. Bueno, entonces, hasta acá, lo poco que hicimos estas dos gráficas nos ayudan a decir qué cantidad de servicio de calefacción vamos a necesitar,
qué cantidad de servicio de refrigeración vamos a necesitar, cuántos intercambiadores necesitaríamos dentro de mi red de intercambio en el proceso. Pero hasta ahora no sabemos nada del tamaño de esos intercambiadores, ni de quiénes son las corrientes que van a intercambiar entre sí la energía, o cómo lo van a intercambiar. Entonces, esta metodología también nos va a permitir llegar a eso de una forma sencilla. Pero en la primera parte, digamos, lo primero que podemos hacer de forma muy sencilla es determinar esto. Vamos a dejarlo hasta acá y Bueno, perdón, justamente. Ahí. ¿cómo estás? ¿Pasó? Me parece a propósito. Sí, más o menos. Ahí está. Ah. Se me... Perdón, se me... Ay, se me cerró la garganta, parece. Bueno. Ay. Justo al terminar. Bueno. Dejamos acá entonces, y la próxima clase seguimos con otro ejemplo, y van a tener la guía de problemas también de esto. Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, Tranquila perdón. nomás, profe, ya. Ay, sí. Bueno, por suerte llegué hasta el final. Bueno, profe. No, bueno, Bueno. ya. Bueno, si tienen alguna duda, la anotan y la próxima clase les explico bien.